A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Julio Borges. Saludos, buenas tardes, son las 1:01 de la tarde de este día lunes caraqueño, lunes venezolano. Les habla el diputado Juan Miguel Mateos. Estamos en su programa Contigo del diputado Julio Borges. Hoy me acompaña aquí en estudio Alejandra Travieso. Un gran saludo, Alejandrita. Buenas tardes, doctor. De verdad, una gran alegría tenerla el día de hoy con nosotros. Como todos los lunes, tendremos temas varios, la opinión pública nacional, los grandes asuntos internacionales. Tendremos también en línea al diputado Julio Borges, quien tendrá muchas cosas que contarnos respecto de la actividad del Frente Amplio Internacional, el Frente Amplio Venezuela Libre, en su arista internacional. Esta es una semana muy noticiosa, Alejandra. Tenemos que comenzar nuestro resumen de noticias, nuestro termómetro de la opinión pública. Usted se dedica a eso, a medir la opinión pública, a palpar la opinión pública, por dónde va el interés de los venezolanos, qué es noticia en el mundo, qué es noticia en Venezuela. Díganos usted. Por supuesto, vamos a comenzar con lo que es noticia en Venezuela, y el Parlamento Europeo más temprano se desmarcó de supuesta misión de observación electoral a Venezuela. Esta nota la pueden encontrar en el portal de lapatilla.com. Y dice: los presidentes de los intergrupos parlamentarios de apoyo a la democracia y coordinación electoral de la Eurocámara, David Malister y Linda McAvan, respectivamente, quisieron desmarcar hoy a la institución de los viajes individuales de algunos miembros a Venezuela. Eurodiputados de la izquierda unitaria en el Parlamento Europeo, como el español Javier Cuso, viajarán a Venezuela el próximo 20 de mayo con motivos de unas elecciones presidenciales, pero el Europarlamento, dijo en un comunicado que no se trata de una misión de observación con carácter oficial de la institución. Que dejar eso bastante claro. Por otra parte, también en La Patilla leemos que ACNUR lamenta las deportaciones de venezolanos de Trinidad y Tobago. Ya era noticia este fin de semana esta situación que viven los venezolanos que han tratado de buscar calidad de vida en Trinidad y Tobago. Y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, lamenta profundamente la deportación este fin de semana por Trinidad y Tobago de 82 ciudadanos venezolanos. Los 82 incluyen solicitantes de asilo registrados y personas que han declarado su intención de solicitar el estatus de refugiado, por lo que su regreso a Venezuela constituye una violación de la ley internacional sobre refugiados. Así lo da a conocer las Naciones Unidas. También tembló con magnitud de 4 a los merideños esta madrugada, en las horas de la mañana de este lunes, a las 6:12 para ser exactos. Un sismo de magnitud 4 se registró en el estado Mérida, 25 kilómetros al norte de la capital. También en La Patilla, obispos se pronuncian ante la crisis política y humanitaria que vive Venezuela. Y el comunicado lo pueden conseguir en La Patilla. Este lunes 23 de abril, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado donde los obispos venezolanos se pronuncian ante la crisis política y humanitaria que vive Venezuela. Además, solicitan la postergación de las elecciones presidenciales el próximo 20 de mayo. A su juicio, no existen condiciones favorables para la realización de la misma. También en carabotadigital.net, Fondo Monetario Internacional consideró prematuro cifrar eventual plan de rescate a la crisis económica de Venezuela. El director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, consideró este viernes prematuro cifrar un hipotético plan de rescate a Venezuela, un país sumido en una grave crisis económica y humanitaria, materia que podemos desarrollar a lo largo del programa. También llegó el diputado Ángel Alvarado. Ángel, bienvenido. Gracias por acompañarnos este lunes. Y también para comentarles un poco, antes de entrar en materia internacional, que más temprano este lunes también un grupo de diputados de Primera Justicia realizaron una protesta en la Embajada de Nicaragua por la violación de derechos humanos a los nicaragüenses en los últimos 4 días. Bueno, creo que hay muchas noticias. Alejandra, quisiera comenzar comentando el pronunciamiento de la Unión Europea, especialmente del Parlamento Europeo, en virtud del cual se deja claro que no existe ninguna misión oficial, escúchese bien, ninguna misión oficial de observación
electoral para la mentira, para el fraude, la simulación que Nicolás Maduro tiene planteada el 20 de mayo. Si vienen algunos amigos del gobierno, pues serán algunos diputados de izquierda, de partidos comunistas de Europa, pero no representan en modo alguno acompañamiento al fraude electoral del 20 de mayo y por lo tanto no podemos permitir que el gobierno los cacaree como si se tratara de observación internacional auténtica, oficial y legítima. Y eso me lleva, antes de darle la palabra a Ángel Alvarado, el diputado Ángel Alvarado, para que nos refiera algún comentario respecto de lo anunciado por el Fondo Monetario Internacional y el tema económico. Eso me lleva nuevamente a tratar de hacer un llamado a la reflexión al señor Henry Falcón. Usted, señor Henry Falcón, había señalado que se retiraría de la carrera presidencial si no había condiciones electorales y entre esas condiciones si no había acompañamiento de la ONU y de la Unión Europea. En este momento ya la ONU dijo que no, la Unión Europea dijo que no y por lo tanto sería bueno que usted honre su palabra, retire su candidatura y entienda lo que entendemos todos los venezolanos, que el riesgo en este momento no es que se roben la elección, porque esa elección ya está sentenciada, esa elección ya tiene un resultado establecido a priori por Nicolás Maduro y por Tibisay Lucena, sino que el riesgo es legitimar 6 años más de régimen autocrático. La cuestión del Fondo Monetario, diputado Alvarado. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, lo del Fondo Monetario no es solo el Fondo Monetario. Estamos hablando que todo el hemisferio occidental, bancos de inversión, bancos de desarrollo, fondos multilaterales y mucho capital privado estaría dispuesto a venir a Venezuela ante un cambio de gobierno. Dentro de este gobierno, en el cual no hay confianza, en el cual no hay un orden jurídico mínimo, bueno, evidentemente todo eso está completamente descartado y eso es un poco lo que dice Alejandro Werner, que es el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Y esto es una buena noticia en el sentido de que Venezuela no está sola, lo mismo que ocurre con la Unión Europea. Venezuela está acompañada por las democracias del mundo que quieren restablecer la democracia y una vez que se restablezca la democracia, se vuelve al orden jurídico y político mínimo, se recuperará el orden económico y por eso nosotros insistimos tantas veces de una u otra manera de que solo habrá cambio económico en Venezuela si hay un cambio político y una vez que se dé ese cambio político pues estarán dispuestos a recuperar el país, no solo los venezolanos que están fuera, los que están dentro, sino toda la comunidad internacional que ha venido acompañándonos durante todo este proceso y hay gente pues que estima que esa recuperación de Venezuela va a ser muy rápido y no solo muy rápido, sino que Venezuela va a ser un gran país mucho mejor de lo que fue en el pasado. O sea, básicamente, para tratar de ponerlo en dos platos, es el gobierno de Nicolás Maduro le pide cacao al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional le dice así no te voy a dar auxilio financiero para que te sigas robando los reales, para que te sigas atornillando en el poder. La única manera es que haya democracia y un marco jurídico que garantice la recuperación de la economía. Bueno, y eso en primer lugar, en el hipotético caso de que el gobierno esté considerando esta opción, pero no solo el Fondo Monetario, también se lo dice la banca de inversión, también se lo dicen los tenedores de bonos, se lo dicen los inversionistas, se lo dicen las empresas petroleras y también se lo dice, aunque no de una manera tan explícita, los aliados del gobierno como son Rusia y China, que tampoco han metido un bolívar en Venezuela, dado los niveles de desorden de la industria petrolera y también el nivel de corrupción que ha existido en este gobierno. Bueno, es parte del aislamiento en el cual se encuentra el gobierno. Ya no existe ninguna careta del gobierno nacional que pueda tratar de dar una nueva apariencia de legitimidad pues, al gobierno. En otro orden de ideas, diputado Alvarado, ayer comenzó formalmente la pseudo campaña electoral. ¿Qué opinión te merece esta situación, ese camino hacia la mentira electoral, hacia el fracaso electoral? Hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es que pareciera que se quiere crear un clima de opinión
favorable a la participación en virtud de las encuestas, como diciendo que las encuestas dan que Henry Falcón puede ganar, algunas otras encuestas dicen que Bertucci ya supera a Henry Falcón, por cierto. Pero bueno, más allá de las encuestas, lo que sí es cierto es que cualquiera que se lance en contra de Nicolás Maduro aventajaría a Nicolás Maduro, pero esas encuestas no se convierten, el fenómeno de opinión en contra de Maduro no se convierte en un resultado electoral fiable, palpable, sencillamente porque aquí está una mentira prehecha. Sí, definitivamente la elección del 20 de mayo no legitima al gobierno. El gobierno es un gobierno que está completamente fuera de cualquier orden democrático, de cualquier orden constitucional, y los venezolanos saben que eso no va a resolver ninguno de sus problemas. Y eso forma parte de la incertidumbre en la cual pues, se vive en una dictadura. O sea, gran parte de vivir en una dictadura es vivir en una incertidumbre, en la cual no se sabe cuándo son las elecciones, cómo son los procesos o con qué nueva jugarreta viene el gobierno. Y eso es algo a lo que los venezolanos no estaban acostumbrados, no se vivía desde hace los años 50, en definitiva, de una dictadura abierta como la que ocurre actualmente en Venezuela. Así que bueno, es lamentable que Falcón haya seguido porque en esa carrera electoral, porque en definitiva cualquier estrategia que la oposición se trazara tenía una estrategia unidos, juntos. Si se participaba era juntos, si no se participaba era juntos. Y en este caso Falcón, rompiendo esa línea, básicamente le hace un gran daño a todo el país y a todos los venezolanos. Dice, como nos increpan aquí por el Dilo, la mensajería de texto, nos dicen: diputado José Perales, soy José Perales, diputado, dígame usted, ¿qué tenemos que hacer? No es hora de jugárnosla de una vez por todas. Respóndame. Yo creo que hay que responderle que nos las estamos jugando desde hace mucho tiempo. No solo nosotros, la dirigencia política, sino todo el pueblo de Venezuela. Y ese sentimiento, que es lo que usted tiene ahí entre pecho y espalda, que es legítimo, es bueno, es energía para el bien de Venezuela, pues tiene que convertirse en algo más estructurado, y en eso es en lo que estamos. Alejandra, tendríamos por allí el comunicado de la Conferencia Episcopal. En la noticia estaba el texto del comunicado, que creo que puede ser importante leer alguna parte. Aquí está el comunicado, tiene 7 puntos a tratar y dice así: ante la crisis política y humanitaria. Como pastores urgidos por el amor de Cristo y ciudadanos de esta patria Venezuela, nos dirigimos nuevamente al pueblo católico y a los hombres y mujeres de buena voluntad para compartir nuestras preocupaciones. Comprobamos alarmados como los males señalados en nuestra exhortación pastoral de enero de este año se han agravado. La hiperinflación ha acrecentado el empobrecimiento general de la población con la descomposición de la calidad de vida de todos. La carencia generalizada de los servicios públicos de luz eléctrica, agua, gas en todo el país, que hace más difícil la vida, todo ello ante la sorprendente indiferencia de los responsables gubernamentales de estas áreas para solventar estos problemas. Bueno, básicamente, crisis política con Nicolás Maduro en el centro, que tiene a su vez como corolarios una crisis económica y una crisis de servicio. Tenemos que ir al corte. Esto es contigo Julio Borges. Hoy estamos aquí en cabina el diputado Ángel Alvarado, Alejandra Travieso, Alejandrita y su diputado Juan Miguel Mateos. Vamos al corte, ya regresamos, comentaremos este tema del comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana y ya tendremos en línea al diputado Julio Borges. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso.
una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ya estamos de regreso en este su programa Contigo, Julio Borges, en cabina Alejandra Travieso, el diputado Ángel Alvarado, su diputado Juan Miguel Mateos, y ya tenemos en línea al diputado Julio Borges. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Juan Miguel, Alejandra, Ángel, ¿cómo están ustedes? Gran saludo. Como siempre, un placer saludarte. Muchísimos temas, Julio, que tratar el día de hoy. La verdad es que la capacidad de generación de noticias en torno a la crisis venezolana es grandísima. Quisiera comenzar por un tema ante el cual somos sensibles, que es el tema Nicaragua, Julio. Tú estás llevando adelante el Frente Amplio Internacional. Y por supuesto que para los venezolanos es de sumo interés, por solidaridad humana elemental también, lo que está ocurriendo en Nicaragua. Pareciera que Ortega y Maduro son maestros recíprocos. Ortega le enseña a Maduro cómo destruir un sistema electoral, cómo construirse una oposición a la medida, y pareciera que Maduro le enseña a Ortega cómo reprimir de manera salvaje y cómo violar los derechos humanos hasta el punto que ya hay confirmadas 27 muertes en ese país. ¿Cómo lo ves? Sí, eso que tú dices es exacto, Juan Miguel. Una de las cosas que nosotros quizás no hemos podido informar bien a nuestro pueblo es que lo que estamos viviendo de cara a la elección del 20 de mayo es algo que está fotocopiado de la realidad de Nicaragua. En Nicaragua se dio algo muy parecido, en el sentido que el señor Daniel Ortega buscó de alguna manera fabricar su propia oposición a la medida, como si fuera un traje a la medida, y en ese sentido hizo exactamente algo que después le enseñó Maduro, y legalizó a los partidos que le eran incómodos, inhabilitó a los candidatos que le eran incómodos, y él fabricó lo que era su oposición espejo, e incluso llegó después a un pacto político entre el señor Alemán y el señor Ortega, para decir que el gobierno y la oposición trabajaban juntos, cosa que se ha venido de alguna manera murmurando en el caso venezolano, la posibilidad de que se cree una especie de único gobierno después del 20 de mayo, donde se mezcle la gente que está ahorita compitiendo simplemente para decir que tienen algún tipo de acuerdo de unidad nacional. Es una realidad que se está aplicando ahora en Venezuela y que la vemos de manera palpable al tener unas elecciones donde no se permitió tener elecciones libres. Y luego está la otra cara de la moneda, un modelo en el cual cualquier tipo de protesta en unos gobiernos que se hablan ser líderes de la justicia social, se está protestando por la seguridad social, y el resultado es que hay 27 personas asesinadas en pocos días, pero la fuerza de la protesta en Nicaragua lo que demuestra es el descontento que hay con este tipo de sistemas, que lo que hacen es simplemente someter a los pueblos, como es la realidad de Venezuela, la realidad de Nicaragua, pero la buena noticia es que los pueblos también llegan a su límite, como se esperó mucho tiempo en el caso de Nicaragua y sucedió, y como ha sucedido en el caso de Venezuela. De manera que creo que es algo que tiene que tener muy preocupado el gobierno, porque al final lo que habla es del desgaste de los gobiernos del ALBA, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Venezuela, que lo que hacen es crear y multiplicar la pobreza entre nuestro pueblo. Fíjate que es algo muy serio, Julio, lo que comentas, porque en Primero Justicia hemos denunciado con mucha fuerza que el peor riesgo que corremos los venezolanos en este momento es que se legitime una elección que signifique 6 años más de hambre, de miseria, de muerte, de poder despótico de Nicolás Maduro. Pero por esto que me señalas en este momento, no solo es que los candidatos que están en este momento, entre comillas, corriendo por la silla presidencial legitimarían la elección, sino que se legitimaría también el nuevo gobierno producto
de un fraude electoral que el mundo rechaza. Sí, totalmente. Además que hay cosas que son muy claras. Cuando uno ve que el señor Zapatero se autoproclama que va a ser el jefe de la observación internacional, en un momento donde las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA, todas las organizaciones serias en materia electoral han dicho que no pueden ser observadores porque no hay nada que observar, porque no hay condiciones justas, democráticas, que puedan hacer pensar que eso es una elección libre. Y sin embargo, el señor Zapatero, que siempre le hace el trabajo al gobierno, se acaba de autoproclamar el jefe de la observación internacional. Y yo quiero recordar que hay una carta del candidato Henry Falcón en la cual él dice que no acepta a Zapatero como jefe de la observación internacional, y ahí está, aceptando a un señor Zapatero que se autoproclama jefe de la observación electoral y que al final lo que quiere es simplemente buscar la manera, como tú bien dices, no solamente de legitimar una elección que ya el mundo condena, sino también de legitimar a un gobierno que lo único que tiene como meta, como finalidad, como objetivo, es seguir en el poder a costa de la destrucción de la libertad y la calidad de vida y la dignidad de todos los venezolanos. Julio, tenemos aquí en estudio al diputado Ángel Alvarado. Quisiera que tocáramos algunos temas económicos con él y también quisiera que habláramos del encuentro de jóvenes de Primero Justicia, que fue una cosa maravillosa. Pero antes de eso, creo que es bueno que nos cuentes, como hacemos semanalmente, sobre tus periplos internacionales y en concreto el día de mañana sales a Europa, vas nuevamente a representar al pueblo de Venezuela y creo que es importante que nos cuentes de qué se trata y qué esperamos ahora de este nuevo viaje por el bien de Venezuela. Bueno, es muy importante porque hace 10 días el señor Arriaza, el canciller del gobierno de Maduro, estuvo en la Comunidad Europea. Se reunió con la señora Federica Mogherini, que es algo así como la canciller de toda la Unión Europea. La señora Mogherini le dijo, muy bien, yo lo recibo a usted, señora Arriaza, pero con la condición de que después de recibirlo usted, canciller del gobierno Maduro, yo tengo que recibir también al presidente de la Asamblea Nacional, el señor Barbosa, y a un grupo de personas entre las cuales me encuentro yo en representación de Primero Justicia. Lo interesante es que la Unión Europea claramente le ha dicho a Arriaza en esa reunión, primero que ellos reconocen es a la oposición de la Unidad Democrática, no a otras, y que ellos se reúnen es con la Unidad Democrática. Y en segundo lugar le han dicho muy claramente al señor Arriaza que ellos no aceptan traer una observación internacional a Venezuela porque las elecciones en Venezuela no tienen ningún tipo de garantía o de condiciones que puedan darle a los venezolanos la confianza y al mundo entero de que son elecciones limpias, libres y equilibradas. Es importante también la reunión que vamos a tener con esta señora, porque esta señora es la que lleva todos los temas relacionados con los derechos humanos y toda la presión que se haga sobre el gobierno venezolano para que se le ponga la presión democrática, para que se respeten los derechos humanos en Venezuela, para que se persiga también todo lo que significa temas como la corrupción, crimen organizado y destrucción de la democracia. Es fundamental que eso esté claro, porque esa presión significa que nosotros vamos a seguir contando con el apoyo de los distintos países, y no solamente, como dice el gobierno de Maduro, que se trata de un problema de los Estados Unidos con Venezuela. Es que estamos hablando de Canadá, estamos hablando de toda América Latina, estamos hablando de los 28 países de Europa que hace pocos días hicieron un comunicado diciendo que las elecciones en Venezuela son absolutamente fraudulentas, o incluso países como Japón, que están dispuestos a buscar en todas partes del mundo dónde está el dinero que se ha robado Venezuela. De manera que esta gestión que se está haciendo es muy importante para que nosotros podamos con mucho más firmeza darle ese carácter de deslegitimación a una elección que simplemente es un traje a la medida para el señor Nicolás Maduro. Diputado Alvarado, comentábamos antes, Julio, que la conferencia episcopal acaba de emanar de ella un comunicado sobre la crisis política y la crisis humanitaria, y se refiere a la crisis económica como una forma concreta y peculiar de violación de la dignidad humana y de los derechos humanos. Ángel, tú que estás en el tema, ¿cómo lo ves? ¿Qué intercambias con Julio? Bueno, Julio, un saludo. En primer lugar, la conferencia episcopal habla en 2 ocasiones en sus párrafos sobre la hiperinflación,
cosa que se declaró mientras tú eras presidente de la Asamblea Nacional en un acuerdo de noviembre, el mes de noviembre del año pasado. Y definitivamente la peor cara de la hiperinflación no la hemos visto. A medida que pasan los días, la situación es cada vez peor. Y fíjate que la explicación de la hambruna que se está viviendo en Venezuela, que amplios sectores viven en esta situación, se debe básicamente con la hiperinflación, que es la expropiación del salario del venezolano. ¿Nos puedes hablar un poco, Julio, también del tema humanitario, cómo lo están viendo desde fuera y qué esfuerzos se hacen para resolver la crisis humanitaria que también existe en Venezuela? Está la crisis política, está todo el tema de las elecciones del 20 de mayo o la farsa electoral del 20 de mayo, pero también de todo el tema humanitario. ¿Qué reacciones obtienes tú fuera y qué te dicen de que el gobierno no acepte tampoco ningún tipo y que niega además la situación humanitaria? Mira, eso es muy importante porque es verdaderamente lo que golpea con más fuerza a todo el pueblo venezolano. Lo importante es que nosotros estemos claros de algo. Una de las cosas que nosotros no podemos pensar a estas alturas es que el problema de Venezuela es simplemente un problema, llamémoslo así, de gerencia económica. Es decir, que quienes están llevando la economía han cometido errores y por lo tanto hay problemas económicos en el país. Eso pasa en muchas partes del mundo, pero no es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es totalmente macabro. Es macabro porque se trata de que quienes tienen el poder en Venezuela han creado un sistema cuya última meta, cuya última finalidad no es el bienestar ni la felicidad de los venezolanos, sino que la meta es todo lo contrario. La meta es un sistema que lo que busca es cómo esclavizar al pueblo venezolano en colas, cómo esclavizar al pueblo venezolano con la inflación, cómo esclavizar al pueblo venezolano para que tenga que depender de las cajas CLAP o del carnet de la patria, y no tengamos un pueblo que pueda caminar por su propio esfuerzo y que pueda decidir, crecer y prosperar por su propio esfuerzo. Y ha llegado a tal nivel que el gobierno lo que le interesa es someter al pueblo, que no le importa que la gente se muera de hambre o que la gente se muera de enfermedades, sino que lo importante es que ese sistema siga sometiendo al pueblo venezolano al precio de incluso la muerte del pueblo venezolano. De manera que no se trata en Venezuela de un problema económico, de mala gerencia o de un mal programa económico. Es una visión política de estar en el poder a cualquier costo, exactamente para reducirlo a una palabra a lo que sucede en Cuba. No es casualidad que cuando hay ese cambio de presidente, que tampoco fue por elección, sino que fue nombrado a dedo el nuevo presidente de Cuba, la primera visita que recibe el presidente de Cuba es la visita de Maduro. Y Maduro le diga que tiene proyectos de cooperación para con Cuba por los próximos 10 años. Eso nosotros tenemos que rechazarlo de plano, como lo hemos rechazado todos estos años, y saber que el producto de todo eso es la crisis humanitaria que está viviendo toda Venezuela. Los países están absolutamente dispuestos de poner ya en los puertos, en las fronteras o en los hospitales o en las escuelas comida, medicina, ropa, todos los países del mundo, incluyendo países como China, que son países que uno pudiera pensar que son aliados del gobierno. Todos los países del mundo están dispuestos a poner plata, a poner medicinas, a poner comida, a poner todo lo que necesita el pueblo venezolano, y de manera increíble se encuentran con que es el gobierno de Maduro que le cierra la puerta en la cara y le dice: nosotros no aceptamos esa ayuda internacional porque eso es una intromisión de los otros países en Venezuela. Eso es algo que a nivel internacional, Ángel, causa tal nivel de indignación que verdaderamente sobran cualquier palabra que yo te pueda decir, porque al final todos los países, y la gente que nos está escuchando lo sabe, porque tiene hijos afuera, o hermanos afuera, o amigos afuera, saben que al final se trata de millones de venezolanos regados por el mundo, que están viendo cómo sobreviven o cómo pueden construir una vida distinta, hasta para ayudar a los que están dentro de Venezuela. Es la repetición de la historia cubana, y nosotros nos encontramos en el mejor momento para que esta realidad cambie para el bien y para la libertad del país. Gracias, Julio. Tenemos que ir al corte, pero vas a mantenerte con nosotros allí en línea. Cuando volvamos, quisiera que toquemos ese tema de cómo percibes, cómo palpas la vida de nuestros compatriotas en el extranjero. ¿Qué significa qué significa estar refugiados bajo cualquier modo
en países extranjeros, porque sé que se te han acercado muchísimos venezolanos allí fuera de Venezuela y creo que hay muchos testimonios de que conducen a la responsabilidad de Nicolás Maduro y que nosotros tendríamos que saber exponer aquí en Venezuela. Vamos al corte, esto es Contigo, Julio Borges, y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Si eres una mujer dinámica y vistes casual, no pierdas el glamour y tu sex appeal. Llégate a Lenel Shot y escoge la ropa que se adapta a tu personalidad y mantiene tu elegancia para que te distingas entre todas. Lenel Shot está en el centro de compras Verpo Este, planta baja, local 153, entre las calles Pantín y Los Ángeles, en Chacao. Teléfono 0412-804-5653 y 0424-162-9489. Lenel Shot es moda y algo más. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Ya estamos de vuelta en este su programa Contigo, Julio Borges. Tenemos en línea al diputado Julio Borges, estamos aquí en estudio Alejandra Travieso, el diputado Ángel Alvarado, el diputado Juan Miguel Mateus. Julio, sigues allí. Un aspecto importante del drama que vivimos los venezolanos es que el drama y la crisis humanitaria no solo es dentro de las coordenadas territoriales de Venezuela, sino también fuera de Venezuela. Y allí donde hay compatriotas, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, Centroamérica, en cualquier lugar donde haya venezolanos están padeciendo unas condiciones de vida terribles, no solo la dureza propia de vivir como extranjeros, sino la dureza propia de unas condiciones de vida. Y tú, como líder del Frente Amplio Internacional, has levantado la bandera de mejores condiciones de vida para los venezolanos en el extranjero y sé que te has dedicado a tocar las puertas a muchos gobiernos que puedan ayudar a aliviar el dolor de nuestros compatriotas en otros países. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, yo creo que esto es algo que estoy seguro que mucha de la gente que te está escuchando, Juan Miguel, lo sabe, porque no hay familia venezolana que no tenga a cualquiera de sus miembros en alguna parte del mundo por todo lo que está ocurriendo en el país. Y yo he tenido la oportunidad en esta gira que estamos haciendo antes de las elecciones para poner la mayor presión internacional y democrática en ese evento que es un fraude que el mundo entero lo acepta así y que estamos sumando las voluntades del mundo democrático para que haya un rechazo muy duro a esa fecha. Bueno, en esas visitas que hemos hecho gobierno a gobierno, presidentes a presidentes o cancilleres o congresos, siempre y en todas partes uno tiene para bien y con dolor, pero también con mucho sufrimiento, ver a venezolanos en distintas partes de América Latina o en otras partes del mundo. ¿Cuáles son las características de todo esto, Juan? Bueno, lamentablemente mucha gente joven, abrumadoramente gente joven, gente que o dejó la universidad, lo cual es una tragedia porque retomar eso no es fácil, o gente recién graduada buscando cualquier tipo de fórmula de trabajo, la mayoría inmensa de las veces distinta a su profesión. Por ejemplo, les cuento que conocí a un médico en Buenos Aires, cuando tuvimos una reunión allá con el presidente Macri, pero un médico en Buenos Aires que se dedica a lavar carros en Buenos Aires. Es decir, una persona que estudió en quizás lo que eran las mejores escuelas de medicina de América Latina, que era la venezolana, y que ahora se está dedicando a lavar carros en Buenos Aires porque no ha podido conseguir un trabajo digno a lo que ha sido su estudio. Y así como eso, encuentras en todas partes gente que está o de portero, o de mesonero, o de taxista, y la mayoría de las veces se trata de jóvenes venezolanos profesionales que están buscando cómo hacer su vida,
y que están buscando cómo rehacer de alguna manera su futuro para darle a sus hijos o a su familia prosperidad, mandar un dinero a Venezuela, cosa que al final es criminal porque terminamos nosotros subsidiando al gobierno de Venezuela, porque se manda dinero para cosas que deberían estar atendidas en Venezuela como la medicina o las comidas. De manera que es una tragedia muy, muy grande, todos ellos con el corazón puesto en el país, todos ellos absolutamente convencidos que pronto, cuando haya un cambio en Venezuela, volverán para que todos podamos abrazarnos como un solo país. Pero se está viviendo, para que ustedes tengan claro, una de las crisis humanitarias más grandes en la historia del mundo moderno. Se espera que esto pueda seguir creciendo y estamos hablando de más de 3 millones de venezolanos que han abandonado el país. Eso es nada más y nada menos que casi el 10% de la población venezolana y estamos viendo venezolanos de toda la geografía nacional, de todas las formas de Venezuela que tenemos, de todas las regiones, de todas las culturas, de todas las clases sociales, de todas las edades, y eso por supuesto da un gran dolor, pero esos venezolanos afuera son una enorme fuerza también para la reconstrucción del país y para llevar el mensaje de cambio democrático que el mundo entero apoya para este momento en Venezuela. Ejecución del gobierno, es decir, el gobierno no solo pretende hacer infelices a los venezolanos aquí en Venezuela, sino también fuera de Venezuela. Y no me refiero solo a las condiciones de vida adversas dentro y fuera de Venezuela, sino que ahora vemos también cómo pareciera que es una política de la Cancillería de Nicolás Maduro para no luchar por los derechos de los venezolanos, y hay un cúmulo de venezolanos que por no tener estatus legal adecuado o por estar en trámite, parece que han sido detenidos en países como Trinidad y Tobago, incluso en la propia ciudad de Miami, en otras ciudades de Estados Unidos, y están detenidos y no tienen ningún tipo de asistencia por parte de la Cancillería venezolana. Es una crueldad por parte del gobierno porque parecen echarlos a los lobos. ¿Tienen noticia de esta situación que han conversado? Sí, es que, mira, en los distintos países se ha convertido realmente en un tema caliente la cantidad de venezolanos que está yendo para allá. Países como Panamá endurecieron sus reglas de juego. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de Panamá y con la canciller de Panamá y prometieron en los próximos días darle racionalidad a la estadía de los venezolanos en Panamá. Haya habido un retroceso muy fuerte en ese sentido. Lo mismo está pasando en República Dominicana, donde también ha habido denuncias de maltrato a los venezolanos. Lo mismo está pasando en Trinidad, donde han deportado a los venezolanos. Y eso está repitiéndose en México. También hemos recibido denuncias de maltrato a los venezolanos. Y eso lamentablemente se está repitiendo en todas partes, porque la capacidad de muchos de nuestros países cercanos de poder digerir la cantidad de venezolanos es mayor a la capacidad de los países. Lo que está pasando en Brasil. En Brasil hay ciudades que están cerca del estado de Roraima que ya han multiplicado casi que por 2 su población por el flujo de venezolanos que han llegado. En el caso de Colombia, se piensa que ya se llegó al venezolano 1 millón. Y estamos hablando de venezolanos que no tienen familia colombiana, porque también ha habido también un regreso de muchos venezolanos colombianos, que hay muchísimos en Venezuela que también están regresando, pero son adicionales a ese 1 millón de venezolanos que se encuentra en Colombia en este momento. De verdad que es un problema global, pero lo peor de todo esto, y se lo puedo asegurar, es que para lo que el mundo entero es una tragedia, para lo que nosotros y nuestra familia es una tragedia, para Maduro es lo mejor que le está pasando. Es decir, así como yo les decía antes que el sistema económico de Maduro lo que busca es esclavizar al pueblo venezolano, para Maduro lo mejor que le puede pasar es que se vayan todos los venezolanos y se deje Venezuela absolutamente como una isla, como es Cuba, aislada, desolada, y donde él simplemente se queda él tratando de quedarse sobre la subordinación del pueblo venezolano. Eso, por supuesto, es un legado que nosotros tenemos que lograr que no suceda en el país, y creo que el mundo entero, que está muy consciente de que Venezuela no puede convertirse en una segunda Cuba, hará todo lo que tenga a su alcance para que Venezuela, junto con el pueblo venezolano, que es el gran protagonista, pueda lograr un destino de libertad y de justicia diferente a lo que tenemos hoy.
Bien, diputado, y cambiando un poco el tema, queríamos conocer un poco a detalle lo que nos puede adelantar de su visita a Europa que arranca mañana. Conscientes de que esta mañana nos levantamos con la noticia de que el Europarlamento se desmarcó de una misión de observación electoral para Venezuela para el proceso convocado para el próximo 20 de mayo. Sí, bueno, ahí ha habido mucho lobby de parte del gobierno de Maduro con el canciller Arriaza. Ha habido mucho lobby del señor Zapatero, que como les contaba antes, se autoproclamó el jefe de la observación electoral de Venezuela, para que reciban a las otras personas que se han prestado para ser candidatos de estas elecciones. Y afortunadamente la respuesta de la Unión Europea hasta ahora ha sido que no, que ellos no tienen ninguna confianza en las elecciones que están planteadas aquí en Venezuela, y por más que se ha hecho lobby y se ha hecho todo tipo de intentos por parte de Zapatero y del gobierno de tratar de buscar algún tipo de acompañamiento, afortunadamente la Unión Europea ha sido consciente de lo que significa esta elección como un inmenso fraude al pueblo venezolano. Yo quiero informarles ahora que cuando estaba el proceso de la mesa donde se estaba logrando o tratando de lograr un acuerdo en República Dominicana, el planteamiento nuestro era que las elecciones, entre muchas otras garantías, tenían que tener una observación de la Unión Europea, y que para nosotros eso era muy importante porque la Unión Europea es quienes tienen los mejores mecanismos de observación internacional. Y curiosamente, la delegación del gobierno dijo que primero muertos antes de aceptar a la Unión Europea en Venezuela. Curiosamente, ahora que ven que la elección es un fracaso, ahora que ven que el mundo no la reconoce, salen corriendo a Europa a pedirle que como sea les den unas gotas de legitimidad a un proceso que el mundo entero está rechazando. Esto lo que demuestra es la debilidad del gobierno, las contradicciones del gobierno y la falta de coherencia del gobierno. En Dominicana decían primero muertos antes de aceptar a la Unión Europea como observadores, y ahorita están de rodillas pidiendo que vaya a la Unión Europea como sea, porque saben que se enfrentarán a unas elecciones que el mundo entero va a rechazar y van a deslegitimar no solamente a las elecciones, sino a cualquier gobierno que nazca producto de esas elecciones absolutamente contrarias al espíritu democrático del pueblo venezolano. Julio, ha venido circulando información, ya como nada está en piedra para este gobierno, de que las elecciones podrían moverse. ¿Ha habido alguna información sobre eso? ¿Se puede confirmar o tú puedes desmentir esto? No, he oído el mismo rumor, Ángel, pero yo creo que al final eso es lo mismo, es decir, mover la fecha, pero no mover las reglas de juego, mover la fecha, pero tener la misma elección, donde los partidos están ilegalizados, donde los candidatos o están presos o están inhabilitados, donde los medios de comunicación están siendo sometidos y donde la gente se le quiere chantajear para que vote obligatoriamente por el sometimiento al hambre. La verdad que cambiar de fecha es lo mismo. Aquí lo que hay que cambiar es de reglas de juego. Lo que hay que cambiar es este sistema electoral donde no haya Tibisay y Lucena, donde no haya ningún tipo de control, como no lo hay ahora, sobre lo que significa las distintas auditorías, donde la gente vote en libertad, donde quien quiera ser candidato se inscriba, donde los medios tengan libertad de pasar los mensajes, es decir, un país sin miedo. Al final nosotros lo que tenemos que lograr es una Venezuela libre y sin miedo para que haya unas elecciones verdaderamente plenas. Perfecto. Diputado, va a llegar el momento del corte, pero queríamos conocer si nos podría adelantar alguno de los temas que va a tratar en su viaje a Europa. Mire, tiene tres cosas importantes. El tema de pedirle a Europa mucha firmeza con lo que han tenido ellos hasta ahora, también una posición muy clara que con respecto a lo ilegítimo y lo verdaderamente fraudulenta que son las elecciones del 20 de mayo. En segundo lugar, le vamos a llevar todos los casos de violaciones de derechos humanos para que eso pueda tener un castigo y una sanción a aquellos funcionarios militares o civiles que han sido violatorios de los derechos humanos de los venezolanos. Y luego el tema de la corrupción, que también mucho del dinero que se le ha robado a la boca de los venezolanos y a la salud de los venezolanos está ahorita en bancos en Europa, y los familiares de muchos jerarcas del gobierno están viviendo la gran vida en distintos países de Europa. Eso es importante que ellos lo sepan y que tengan una idea clara de cómo en este momento es increíble que haya venezolanos que están pasando trabajo en todas partes del mundo, especialmente en Venezuela, y haya lamentablemente una minoría que con el mayor ingreso petrolero en la historia de Venezuela
haya dejado al país arruinado y ellos absolutamente rozagantes, disfrutando de lo que ha sido la riqueza del pueblo venezolano. Eso es una injusticia que clama a los ojos de Dios y que la vive el mundo entero cuando observa lo que está pasando en Venezuela. Julio, tenemos que ir al corte y quisiéramos contar contigo para el siguiente segmento para tratar el tema de la juventud venezolana a propósito del encuentro juvenil nacional de Primero Justicia. Pero te comento que en este momento está el supuesto inicio de campaña de Nicolás Maduro en el estado Bolívar y las imágenes son de verdad dantescas. Es una calle muy pequeña, unas tomas cerradas, un lenguaje corporal de los asistentes que dice que se ven derrotados, no están vestidos de rojo, dice Ángel. No, sí, son empleados públicos, se ve que son fundamentalmente de las industrias básicas, pero la verdad es que parece un escombro de acto. Vamos al corte, Julio, y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Si vas a la playa, primero pasa por Casa de Oblea. Allí consigues cavas, cooler, envases, baterías y más. Aprovecha y te llevas tus combos de perros calientes, hamburguesas y refrescos para aprovechar tus días de relax y diversión. Calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ya estamos de regreso en este su programa Contigo Julio Borges. Estamos en el último segmento. Aquí en estudio Alejandra Travieso, el diputado Ángel Alvarado, el diputado Juan Miguel Mateos y en línea el diputado Julio Borges. Julio, este fin de semana tuvimos un acto que creo no exagerar en decir que fue absolutamente esperanzador, hermoso, que fue el Encuentro Nacional de la Juventud de Primero Justicia. Tuvimos a 260 jóvenes de todos los estados de la República que vinieron, los equipos regionales, algunos equipos municipales. Ellos redactaron un manifiesto de Primero Justicia, de la Juventud de Primero Justicia, para la hora presente, un compromiso de lucha, una renovación en los valores del centrohumanismo, que son las ideas que inspiran a nuestro partido. Y la verdad es que llama a la esperanza, es una renovación de la esperanza, que en esta Venezuela de hoy haya esa ebullición, ese ardor de la juventud por el compromiso político, por el amor a Venezuela, y que en este caso sea de Primero Justicia, a nosotros nos llena doblemente de orgullo, pero eso es un fenómeno generalizado de la juventud venezolana. Tú nos acompañaste en el acto, quisiera tus opiniones sobre el acto y sobre la juventud venezolana a propósito de la cuestión del evento que tuvimos el fin de semana. Mire, yo creo, Juan, que la juventud venezolana, tanto los que han tenido que salir, que les estaba ahorita comentando, que todos conocemos, porque todos tenemos también familiares, amigos en esa realidad, como los jóvenes que están ahorita estudiando y luchando en Venezuela, los dos son grupos de jóvenes que han vivido una misma realidad, son grupos de jóvenes que desde que nacieron el país está sumergido en una crisis, y por lo tanto son jóvenes que han logrado tener, a fuerza del sufrimiento,
un crecimiento y una madurez que va a ser el mejor reservorio para lo que viene, para la reconstrucción del país. Sé que es muy duro lo que está viviendo toda la familia venezolana, todos lo estamos experimentando, pero también tenemos que ver con mucha esperanza que esa mayoría joven, los que vuelvan, que estoy seguro que va a ser el 99,9%, y los que están en Venezuela van a hacer todo lo que esté en su corazón para que nosotros podamos dejar atrás esta pesadilla, para que podamos tener un solo país unido, no varias Venezuelas fracturadas y enfrentadas en un solo país unido, y para que Venezuela pueda dispararse hacia el futuro, hacer ese gran país que Venezuela siempre ha tenido que ser, y no esa Venezuela de hoy donde nos trancan las puertas, donde los tratan a los venezolanos que llegan a los distintos países como si fueran de alguna manera personajes de segunda, porque ese drama es el que nos ha llevado Nicolás Maduro en este momento al hacer de Venezuela casi que un país en guerra, donde a diferencia de la guerra no habrá ganadores, sino solamente perdedores por culpa de lo que ha sido esta política desastrosa y malintencionada y absolutamente totalitaria del señor Maduro. De manera que yo más bien te quiero felicitar a ti, Juan Miguel, como te felicité cuando terminó el acto, porque sé que eres el motor, la locomotora de toda esa iniciativa. Formar jóvenes en Venezuela ahorita es la tarea, pareciera que voy a decir algo que no tiene sentido, pero lo creo plenamente. La tarea más urgente en Venezuela es formar a los jóvenes para que a la vuelta de la esquina, cuando esté el cambio, esos jóvenes formados que tengan capacidad de liderizar esa Venezuela que están a hacer. De manera que estás haciendo lo correcto y te damos las gracias en nombre de todos los venezolanos por haberte dedicado ayer, hoy y mañana a formar a tantos jóvenes en valores, en visión política, en visión de estadistas, en líderes, que es lo que necesita con más urgencia nuestro querido país. Julio, ahí evidentemente el tema de la juventud está asociada siempre a la esperanza, y un lema del partido que bueno, son unas palabras muy clásicas, que el partido es un partido que tiene más futuro que pasado, y yo lo sigo creyendo, lo seguimos creyendo en Primera Justicia, pero Venezuela en este momento necesita mucha esperanza. Tú que ves ves todas las cosas un poco más de perspectiva, que hablas con tantos líderes políticos en el mundo, ¿cómo ves ese futuro cercano para Venezuela y qué palabras de esperanza le puedes dar al pueblo en este momento? Cuando uno está tan sumergido en el corazón, en el ojo del huracán de una crisis, obviamente es el momento donde la gente ve más oscuridad y ve como si todo estuviera sin ningún tipo de futuro. Pero precisamente la palabra esperanza no significa solamente esperar, sino que la palabra esperanza significa una acción de moverse hacia construir ese futuro que está en nuestras manos. Yo no tengo ninguna duda que Venezuela, precisamente porque está en su momento más duro de la crisis, también se encuentra en su momento más cerca de poder lograr un desenlace y que haya un cambio democrático en el país. La buena noticia es que no estamos solos. El mundo nos acompaña, el mundo entero, el mundo libre, el mundo democrático nos acompaña, nunca nos va a abandonar. La buena noticia es que el pueblo venezolano está muy claro, la buena noticia es que los jóvenes tienen hambre por ese futuro, de manera que yo tengo total convicción, de verdad que se los digo con total convicción, que Venezuela está a las puertas de un cambio y de un desenlace. Este año se han mezclado en Venezuela todas las crisis, la crisis de la hiperinflación que creó el gobierno, la crisis de la destrucción de la producción petrolera, que es responsabilidad del gobierno, la crisis que hay dentro de las Fuerzas Armadas, que es enorme también, la crisis de unas elecciones ilegítimas, la crisis humanitaria, son todas crisis que el gobierno ha abierto, pero todas esas crisis, estoy absolutamente seguro, van a conducir finalmente a que en Venezuela, por razón de la libertad, por razón de la democracia, por razón natural, haya un desenlace para bien y podamos tener el país que todos merecemos y que todos soñamos. Bueno, se nos acaba el tiempo, Julio. No sé si Alejandra, que es la más joven de todos nosotros, quiere decir algo para despedir el programa. No, bueno, realmente unirme a las felicitaciones del diputado Julio Borges con usted, con el diputado Juan Miguel Mateos, por la formación y la dedicación que tiene con los jóvenes, que es tan importante en este momento para Venezuela, y además desearle suerte y el mayor de los éxitos al diputado Julio Borges, que comienza su gira en el continente europeo el día de mañana. Bueno, Julio, un fuerte abrazo para ti y para todos los que te acompañan en el Frente Amplio Internacional. Que Dios te bendiga en esa ida
a Europa, es una ida por el provecho del pueblo de Venezuela y sé que nos estarás contando la semana que viene. Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en estudio. Igualmente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, Julio. De Nicaragua. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.